Entonces, lo que vimos un poquito en la clase pasada fue ambigüedad. Vimos la idea de ambigüedad. De hecho, vimos algunas gramáticas ambiguas, precisamente esta idea de que una misma gramática puede darnos diferentes resultados, diferentes semánticas, ¿no? Al final, por ejemplo, si hacemos una gramática de la aritmética, digamos, de los naturales o de los enteros, pues podemos ver que si yo no defino una gramática que me dé de manera precisa las, las operaciones, cuáles operaciones van primero, no prohibíamos el producto, la división. Si yo no sé cuáles operaciones van primero en la gramática, si la gramática no lo puede definir, entonces pues la operación es ambigua, no vas a ver, de hecho pues va a dar dos resultados distintos, ¿no? Puede ser no determinista, digamos, si hacemos una calculadora con este tipo de gramáticas, pues en algún caso puede dar una estructura, en otros. Entonces, pues de hecho, lo que va a pasar es que no va a poder llevar a cabo la operación, ¿no? No puede llevar a cabo la operación. Entonces vamos a tratar de reducir la ambigüedad, aunque vamos a ver algunos resultados muy importantes sobre la ambigüedad, ¿no? Que nos van a decir que particularmente pues hay gramáticas, hay lenguajes que son lenguajes, ¿no? Porque vamos a ver la diferencia entre una gramática ambigua y un lenguaje ambiguo, y va a haber lenguajes que son inherentemente ambiguos, entonces ahí no vamos a poder hacer gran cosa. Pero habrá otros lenguajes que, pues, de hecho, los que nos van a interesar mayormente, que son los lenguajes formales, pues son no ambiguos en general, ¿no? Eso dependerá también de la gramática que les demos. Entonces, en general decíamos que la ambigüedad, la que nosotros vamos a estar estudiando, va a ser la ambigüedad estructural, que se refiere a la existencia de dos o más estructuras, árboles sintácticos para una misma cadena, dada una gramática. Por lo tanto, diríamos que si la gramática tiene una cadena que es ambigua o sea, que pueden producirse dos árboles bajo esa gramática, entonces pues esa gramática será en general ambigua. Y vamos a buscar gramáticas que no sean ambiguas. Esa es también la idea de lo que queremos hacer. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Precisamente con las operaciones de suma y producto, pues tenemos que si la gramática es ambigua, pues digamos, la máquina no va a saber qué operar primero, si operar primero el producto o operar primero la suma, ¿no? Entonces tenemos que hacer precisamente manifestar en la gramática que existe una precedencia de operaciones, de símbolos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vimos, creo que ahí es donde nos quedamos la clase pasada, que empezamos a ver que si hay dos derivaciones de una sola cadena, eso no implica que la gramática en sí sea ambigua, ¿no? Porque precisamente digamos que lo que pasaba es que las derivaciones pueden hacerse por izquierda, por el medio, por la derecha, que son la izquierda y la derecha, que son las típicas. Entonces, si hacemos una derivación por la izquierda, de hecho aquí estamos haciendo la derivación por la izquierda, entonces, pues de hecho es una derivación distinta de la derivación por la izquierda, por la derecha, perdón, pero esto no implica que la gramática sea ambigua. Habíamos incluso puesto un ejemplo donde teníamos una gramática que obviamente no era ambigua y que nos daba dos derivaciones para la misma cadena, ¿no? Entonces, en realidad las derivaciones no nos van a dar tanta información sobre la ambigüedad y en todo caso, vamos a usar lo que se conocen como las derivaciones por la izquierda. Recuerden, definimos hace tiempo las derivaciones por la izquierda, nada más voy a retomar esa definición, aquí está, ¿no? Una derivación por la izquierda va a ser aquella que deriva primero los elementos que están hasta la izquierda, es decir, primero deriva las variables de la extrema izquierda, por ejemplo, aquí pues la primera es la variable de la extrema izquierda, aquí es y, pues primero vamos a derivar esas variables hasta llegar al terminal y después nos seguimos con la que viene después, ¿no? O sea, primero empezamos como con la izquierda, o sea, como que hacemos vamos por profundidad, ¿no? Desde la izquierda, y entonces ahí vamos ya, después que acabamos con esa, de que llegamos ya a la punta de esa rama, por decirlo de alguna forma, de esa derivación, pasamos al siguiente símbolo, entonces ahí ya empezamos a derivar el siguiente símbolo después de la izquierda, siempre vamos a estar derivando el símbolo que está más a la izquierda, entonces la derivación por la izquierda, y vamos a ver que precisamente la derivación por la izquierda, si tenemos, o sea, este va a ser nuestro teorema, ¿no? Si tenemos una gramática libre de contexto, tal que deriva o que W es parte de esta gramática, entonces W va a tener dos árboles, sí tiene dos derivaciones por la izquierda. De hecho, aquí, la clase pasada demostramos un teorema que precisamente asocia las derivaciones con los árboles. Y lo que estamos diciendo es que con este nuevo teorema, vamos a decir que de hecho la equivalencia será entre los árboles y las derivaciones por la izquierda. O sea que estos sí son iguales, sí son equivalentes,
pero no así todas las derivaciones, porque generalmente, o sea, estamos pensando que los árboles en general van a estar derivando por la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, es un teorema muy sencillo, no es muy fácil de ver. Entonces vamos a demostrar precisamente que si tenemos dos árboles, que vamos a llamar a estos árboles T1 y T2, que vamos a pensar que estos, o sea, como son distintos, eso es importante, ¿no? Como son distintos, van a tener diferente número de nodos, porque si fueran iguales, pues tendrían, precisamente bajo la misma gramática, tendrían el mismo número de nodos, o sea, no puede ser posible, eso igual lo podemos dibujar. Vamos a pensarlo así, vamos a pensar que tenemos una gramática ambigua, que era, bueno, vamos a poner esta, ¿no? Vamos a poner la que teníamos la clase pasada, vamos a poner aquí, para no escribir símbolos de más, ¿no? Entonces, teníamos esta gramática en la clase pasada, y no sé, que sea producto y suma. Nada más vamos a poner estas dos reglas. Y bueno, por acá ponemos las otras es, que sería derivar E en 0,9, ¿no? Vamos a poner puros números. Entonces, esa es una gramática ambigua. Y precisamente lo que nos dice es que puede tener más de dos árboles. De hecho, vemos que precisamente va a haber, bueno, ahorita lo vamos haciendo, pero va a haber un árbol que derive en E. Déjenme ver. Espero que aquí. Y aquí tenemos el más. Ahorita vamos a ver. Esta es una derivación, ¿no? Y por acá, de hecho es lo que teníamos ahorita, ¿no? Lo que vimos ahorita en la diapositiva, y pues lo que podemos hacer es intercambiar estos valores de acá, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a tomar un n, o sea, vamos a pensar en eso, vamos a pensar aquí, voy a pintar así, o sea, este es, de acá, ¿no? Vamos a pensar en un nodo en donde empiezan a diferir, porque precisamente debe haber un punto en donde los dos árboles empiezan a diferir, o sea, donde son distintos, ¿no? Aquí en particular, por ejemplo, vemos que el primer nodo en que son distintas las gramáticas, digo, los árboles dada la gramática, es precisamente en el primero, ¿no? Aquí es donde vemos la diferencia. Aquí está E.E y aquí está E más punto más. O sea, aquí usamos una derivación distinta. Y de hecho nos da el mismo resultado, ¿no? Aquí tendríamos 0 más, no sé, y aquí tendríamos lo mismo, ¿no? Bueno, no, pero aquí tendría la misma construcción. Sí, ya. Es la idea, ¿no? Pero déjenme ver. Entonces, esta de aquí estamos bien, ¿no? O sea, más bien aquí tendríamos que hacer la derivación por el otro lado. Pues aquí tendríamos que tener igual es así, ¿no? Punto, pero más bien lo que está acá está mal. Lo que está mal es esto. Porque aquí tendríamos entonces E más y bueno, aquí ya tendríamos 1 y 2, ¿no? Por decir algo. Entonces, sí, otra vez, el punto en el que difieren, el primer nodo en el que difieren es el primero, ¿no? O sea, aquí es, o sea, en este nodo E inicial es el que difieren. Igual puede ser otro caso, puede ser, por ejemplo, que acá, si yo pusiera unos símbolos de más, porque a lo mejor acá tendría otras cosas, otros árboles, acá arriba, y acá es donde empiezan a diferir, ¿no? Pero entonces, debe existir un nodo en el que precisamente sean distintos. Entonces, vamos a tomar ese nodo, vamos a tomar el nodo N, en donde empiezan a ser distintos, en el que ya difieren, ¿no? Vamos a tomar ese nodo, que aquí, como decía, es el primero. Entonces, pues necesariamente los hijos o sea, como vimos, los hijos de ese nodo, que en este caso es el primero, pues un hijo es E más E y el otro es E.E. Entonces, esos nodos son distintos en ambos árboles, y eso implica que precisamente existen unas reglas, o sea, una regla, por ejemplo, XN, que XN es el nodo, o sea, aquí de hecho acá lo que podemos ver en el ejemplo, que son reglas X1 a gamma, tal que gamma son distintos para los dos árboles, o sea, aquí lo que estamos diciendo es eso, déjenme, o sea, aquí tengo precisamente la regla E, tal que este gamma, o sea, este es gamma para un árbol, este es gamma para otro, aquí tenemos E más E y aquí tenemos E.E, ¿no? Entonces, ambos gammas son distintos, y entonces eso produce precisamente, déjenme ver, ahí están. Pero dice precisamente que sus derivaciones sean distintas. O sea, esto va a hacer que las derivaciones sean distintas. Las derivaciones por la izquierda, ¿no? Porque aquí, digamos, para este primer árbol, lo que nos vamos a hacer es hacer algo de este estilo. Vamos a derivar aquí tiene que ser E más. Y después como es por la izquierda, vamos a ponerle LM, tiene que derivar primero este elemento. Entonces aquí la derivación va a ser precisamente, bueno, 0 más E. Y bueno, E después ya es el siguiente elemento de la izquierda, entonces va a derivar en esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para este otro árbol, que es el que tengo acá,
aquí tenemos la derivación E, y de hecho aquí ya se diferenció, ¿no? Porque precisamente aquí es donde empieza el cambio, entonces aquí ya hay una derivación distinta. Y como es por la izquierda, pues precisamente esta derivación por la izquierda, ya, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, por ejemplo, como decíamos, aquí podríamos tener más símbolos, aquí podríamos tener, no sé, otro símbolo, podríamos ponerle gamma, ¿no? Por decir algo. Entonces aquí podríamos tener gamma. Pero precisamente como son por la izquierda, entonces primero tenemos que derivar esta E, ¿no? Entonces, eso sí va a hacer que o sea, dos árboles distintos implican dos derivaciones distintas. Ahora, lo interesante, quizá la parte complicada, bueno, no complicada, pero la parte que precisamente hace la equivalencia está en cuando tenemos dos derivaciones distintas, ver que son dos árboles distintos. Entonces, precisamente vamos a suponer esto, ¿no? Tenemos dos derivaciones por la izquierda distintas, entonces precisamente esto implica que hay dos reglas distintas, es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Porque aquí, otra vez vuelvo a la causa aquí, no podría tener estas derivaciones distintas si no existieran estas dos reglas distintas. Esta es la primera regla, esta es la segunda. Entonces, hay dos derivaciones, hay dos reglas distintas porque hay dos derivaciones por la izquierda. Sí, si fuera por otro lado, por ejemplo, si fuera por la derecha, pues por ejemplo aquí podría pasar, no se podría empezar a derivar esta y entonces ya tendría, no sé, otro caso, tendría de hecho algo similar a esto, entonces ya deriva aquí, de aquí, punto E, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene tanto caso, ¿no? Más bien tiene que ser por la izquierda. Entonces, vamos a pensar por la izquierda. Entonces, bueno, esto creo que es un poco obvio, pues si tenemos dos derivaciones hay dos reglas distintas, pero precisamente si hay dos reglas distintas, entonces tomamos a X como un nodo del árbol, y entonces lo que va a pasar es que podemos producir a hijos distintos del árbol, que es lo que hicimos acá. O sea, tenemos la regla E deriva a E más E, y la regla E deriva a E punto E, y ambos me dan dos nodos distintos. Y precisamente, pues esto implica que va a haber dos árboles distintos, porque pues hay dos derivaciones, porque de hecho además las derivaciones me llevan hacia el final. Aquí las reglas del árbol también me van a llevar hacia la cadena final. Entonces, por lo tanto, pues aquí lo que concluimos es que pues los árboles están más bien, son equivalentes a las derivaciones, pero las derivaciones por la izquierda. Nos vamos a tener, cuando hacemos una derivación de un árbol, vamos a idealmente hacerlo por la izquierda, ¿no? O sea, la derivación se va a hacer por la izquierda. Entonces es lo que vamos a estar viendo, y ahí, precisamente, si tenemos dos derivaciones por la izquierda de una misma cadena, entonces sí podremos hablar de ambigüedad, pero en particular vamos a enfocarnos en la ambigüedad con los árboles, ¿no? Pero sí vamos a ver que también la ambigüedad la ambigüedad en general va a aplicar a las derivaciones por la izquierda. Entonces ya tenemos eso, concluimos entonces que árboles son equivalentes a derivaciones por la izquierda, que también nos pueden dar nociones de ambigüedad. Y como decíamos, algo importante aquí va a ser, ¿qué hacemos con esta ambigüedad? ¿Qué hacemos cuando tenemos ambigüedad y pues tenemos que eliminarla, ¿no? Vamos a las principales causas, de hecho ahorita hemos visto esta causa de la primera, que es, se da ambigüedad porque precisamente no estamos indicando, no estamos respetando la precedencia, ¿no? Aquí es precedencia, no procedencia, o sea, preceden la precedencia de los operadores. O sea, por ejemplo, acá pues sabemos que en general, o sea, como decía la clase pasada, cuando nos enseñan aritmética, pues sabemos que el producto va antes, ¿no? Eso es lo que nos enseña. Entonces, tenemos que manifestar eso en la gramática, tenemos que decir a la gramática que trabaje como nosotros queremos que trabaje, entonces, o como nosotros nos enseñaron. Entonces, toma siempre el producto antes que la suma, entonces manifiesta eso en la gramática. Y otra causa también de ambigüedad es que precisamente puede haber varios operadores idénticos, o sea, tenemos una secuencia de operadores idénticos, o sea, aquí tenemos precisamente la asociatividad, ¿no? Operadores idénticos que pueden agruparse tanto por la izquierda como por la derecha. Esto tiene que ver precisamente con la asociatividad. Aquí tenemos, por ejemplo, este caso, ¿no? A más B más C o A más B más C. Que de hecho, en este caso, o sea, aquí, bueno, es importante cuando hablemos, por ejemplo, de la aritmética general, la aritmética que nosotros conocemos de los números naturales, reales, etcétera, pues en general es asociativa, pues creo que en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, creo que siempre, de hecho, la suma y el producto son asociativos, pero va a haber ciertos casos, de hecho, por ejemplo, cuando trabajen ustedes con matrices o cuestiones así, donde estas operaciones no son asociativas, entonces aquí la ambigüedad sí va a ser un problema, porque pues al final que estas cosas pasen pueden dar diferentes resultados. En general, precisamente, incluso las cadenas también son asociativas, entonces, pues no va a haber gran problema en que pase esto. Pero algo que sí podemos, precisamente, o sea, el único problema que puede tener nuestra gramática es que no va a saber exactamente, pues, cuál árbol elegir.
Entonces, lo que podemos hacer es, pues, decirle al árbol que se genere, pues, idealmente por la izquierda, entonces, de tal forma que la asociación por la izquierda se dé. Esto en los casos en que precisamente tengamos que, pues, los sistemas son asociativos, ¿no? Creo que son, no se me ocurre, no, de hecho, no, estaba pensando, en general todos son asociativos, todas las matrices y los vectores son asociativos. Va a haber cosas muy raras que no son asociativas, pero creo que van a ser muy pocas generales. De hecho, este segundo problema va a ser un poco trivial porque pues lo único que vamos a hacer es eso, agrupa por la izquierda, pero el primer problema sí es un poco más relevante porque tiene que ver como en cómo diseñamos precisamente nuestra gramática, o sea, cómo le decimos a la gramática que precisamente queremos que a algunos operadores les dé preferencia, que precisamente esos operadores preceden a otros, por ejemplo, el producto, la división, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, pues tenemos que indicar precisamente qué es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas estrategias para reducir la ambigüedad. Generalmente lo que vamos a hacer es como introducir más variables que permitan precisamente que organicemos esto. Aquí ahorita vamos a ver precisamente de qué trata esto, ¿no? Aquí vamos a ver, pues vamos a introducir como, por ejemplo, variables de precedencia, que eso va a ser muy importante, y vamos a permitir, vamos a introducir variables que nos permitan agrupar en particular por la izquierda, ¿no? Que es lo que queremos, o por la derecha, bueno, dependiendo de cómo queremos. Pero ahorita vamos a ver entonces cómo hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este caso de acá. Acá vamos a preguntarnos si podemos hacer pues una precedencia, y de hecho, pues sí podemos. Vamos a hacerlo así. Vamos a decir, déjenme, bueno, vamos a tomar esta gramática. Entonces, esta gramática, como vimos, es ambigua, pero vamos a tratar de introducir más variables para que precisamente pues deje de ser ambigua. Entonces, vamos a decir, en general, tú puedes derivar E más, y vamos a ponerle aquí un término, ¿no? Vamos a ponerle una T. Entonces, podemos derivar E más T. Esta va a ser una nueva regla, y vamos a ignorar esta por ahora, porque vamos a ponerla precisamente en una nueva regla. Entonces T puede ser o E, que es el caso de E más E, o puede ser E por T, sería el caso. Para que precisamente aquí podamos meter varios productos. De hecho, aquí estamos haciendo como una agrupación. Bueno, pues, aquí estamos hecho, si nos fijáramos en la asociatividad, estamos haciendo como asociatividad por la izquierda, ¿no? Y bueno, ya aquí pues se puede derivar en cero. De hecho, como que solamente metimos esta regla de acá. Esta regla nueva de acá es la que metimos para reducir ambigüedad. Porque de hecho lo que estamos diciendo es primero, o sea, primero más arriba siempre va a estar la suma, o sea, es la que tiene menor precedencia, y la de más abajo, que precisamente va a ser el producto, siempre tiene menor precedencia. Entonces, aquí ahora sí, cuando tengamos, voy a borrar esto de acá, cuando tengamos una expresión ambigua, bueno, una expresión aparentemente ambigua, ¿no? Que ya no va a ser ambigua ahora, porque precisamente definimos esto de acá, déjenme borrar todo esto de acá. Vamos a pensar la misma expresión, ¿no? Vamos a tener, vamos a ponerlo así. De hecho, ahorita la expresión que teníamos, vamos a usar la misma expresión, ¿no? Borro esto. Entonces decíamos, teníamos la expresión 0 con 0 más 2 por 1, ¿no? Entonces, si nosotros precisamente teníamos ambigüedad porque decíamos, bueno, esto va a ser, puede ser, primero hacer el producto, que es 2, y después la suma, primero hacer la suma, y después, bueno, aquí vamos para otro número, pero que difiera, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí 3, ¿no? Déjenme ver, sí. Bueno, aquí vamos a poner otro número porque si no se va a diferir. Vamos a tener este caso, ¿no? Entonces, primero podemos hacer, por ejemplo, si precisamos primero la suma, pues es 1 más 2, 3, por 3 es 6, ¿no? Por 3, 9, perdón. Entonces, tenemos este caso. O podemos hacer primero el producto, entonces nos queda 6 más, más 1 que 7. De hecho, este es el que preferiríamos, ¿no? Porque, como les decía, nos enseñaron que la precedencia, el producto va primero. Pero precisamente esta gramática elimina eso. Porque lo que vamos a tener es, bueno, esta gramática me dice necesariamente inicia con una suma. Entonces aquí vamos a tener una suma, porque no podemos iniciar de otra forma, ¿no? No podemos iniciar, de hecho aquí también podemos poner n, porque si no también me queda un poco raro. O sea, podríamos, que me dé un solo número, ¿no? Podríamos poner n, para tener varios casos, ¿no? Entonces, inicia con una sola suma, porque para derivar esta de acá, pues tenemos que iniciar con una sola suma, porque pues, no podemos, bueno, podemos iniciar con E,
pero pues lo único que queríamos sería hacer más pasos, ¿no? Hasta llegar a la suma, ¿no? Entonces tenemos que iniciar con esta suma, y más bien aquí ¿no? Entonces, precisamente como tenemos esta nueva variable t, entonces ahora ya necesitamos hacer, o sea, t es necesariamente el producto, porque no puede ser de otra forma, entonces t es necesariamente el producto, por t. Y ya de acá tenemos pues los valores. Aquí tenemos otra vez y ya acá tenemos 1, acá tenemos 2, y acá tenemos 3. Entonces ya quitamos la ambigüedad e hicimos que la precedencia fuera esta, porque de hecho no podemos construir otra gramática. Como decía, aquí podemos poner, por ejemplo, bueno, de hecho que podemos quitar esta porque es redundante si acá, entonces sin estar ambos, ¿no? Está además porque pues la es inicial, ¿no? Para pensarlo así. Entonces, más bien aquí podríamos poner el 0,9 en lugar de bajar los tallos y quitarle. Es lo mismo, nada más que lo quitamos acá, ¿no? Entonces, no podríamos hacer primero la suma, ¿no? No podríamos hacer primero el producto, perdón, porque precisamente el producto nos dice, bueno, tienes que tener algo así. Ya empezamos mal porque empezamos con un símbolo que no es inicial, porque como lo señalamos, precisamente T es inicial. Pero aquí el problema es que precisamente de T, pues es más difícil, bueno, o sea, podríamos hacer una derivación un poco más complicada, por ejemplo, de aquí irnos a E, y de aquí irnos a la suma de acá, ¿no? O sea, podríamos hacer esto, pero el problema es que o sea, esto puede parciar a esta cadena, o sea, como lo vimos, pero precisamente esta cadena no pertenece al lenguaje. ¿Por qué? Porque este no es inicial. Pues como este no es inicial, pues no pertenece. O sea, tenemos que poner aquí un factor de más. Por ejemplo, aquí tendríamos que poner que esto sí viene de E más E. O sea, eso sí es factible. Y bueno, pero aquí precisamente nos queda algo que no sabemos qué es, ¿no? Entonces, en general, pues esto ya elimina un poco la ambigüedad, ¿no? O sea, tenemos que aquí hacer otras restricciones, pero en general, pues aquí esta de acá está más rara, ¿no? Porque bueno, aquí podríamos, por ejemplo, usar un epsilon, que también es válido, pero entonces la expresión que tendríamos sería más 1, bueno, de hecho no, porque E nunca deriva en epsilon, ¿no? Pero entonces como E nunca deriva en epsilon, entonces no podemos usarla, pero si pusiéramos que E deriva en epsilon, por ejemplo, que de hecho sería gramatical, porque, o sea, sería no sintáctico, porque daría más 1, por, pues algo así, ¿no? Por 2 más 3, ¿no? Y esto ya, de hecho no queremos esto, ¿no? Por eso no metimos transiciones epsilon acá, porque pues no vamos a querer epsilon acá. Pero de hecho pues no podemos, o sea, de esto nos faltaría un símbolo acá para poder llenar este árbol que pues obviamente no se va a poder incluir al lenguaje de la gramática. Entonces, el único parseo posible para esta oración, esta sentencia que antes era ambigua, ahora es esta. Entonces ya quitamos la ambigüedad acá, precisamente introduciendo más términos, que precisamente estos términos, como estamos viendo, nos indican precedencia. Entonces, en general, es lo que vamos a hacer, como lo mencionábamos acá. Cuando tengamos ambigüedad, pues vamos a introducir más símbolos, de tal forma que esos símbolos obliguen a primero realizar una operación. Entonces, de tal forma, por ejemplo, pues ustedes en una computadora, o una calculadora, pues que tenga algún parser, ¿no? Algún compilador, pues va a saber interpretar esto porque ya sabe cuáles son los símbolos que tienen precedencia, ¿no? El problema precisamente va a ser cuando tengamos o trabajemos en dominios matemáticos que no tengan precedencia, entonces ahí va a ser más difícil, o con símbolos que no tienen precedencia, entonces ahí sí nos va a dar cuestiones ambiguas. Pero en general, si sabemos que existe una precedencia de cómo queramos que interprete nuestro compilador, nuestra gramática, la expresión, entonces hacemos eso, introducimos símbolos que nos permitan precisamente manejar estas precedencias. Y bueno, entonces, esas son las soluciones que podemos proponer. De hecho, aquí está la solución para esta gramática. Esta gramática también es ambigua, pero precisamente podemos introducir como más símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir, hecho está mejor que la que viste, porque aquí precisamente podemos empezar con puros productos, que sería T, y luego T por F, o podemos iniciar con sumas, que sería E más T, pero precisamente es lo que hicimos ahorita, ¿no? Esta T lo que va a implicar es que la precedencia es del producto. Siempre el producto va a ir antes que la suma. Entonces, ponemos aquí la suma antes. Después también aquí tenemos otra precedencia, que es, bueno, cuando multiplicas por algo, o sea, puede ser, aquí puedes meter más productos, pero pues esta F va a ser precisamente este símbolo. Entonces, como que
siempre precisamente como que empieza a agrupar por la, de hecho en este caso por la derecha, ¿no? Como que mete acá los productos. De hecho es una forma de decir la máquina cómo va a ejecutar, pero realmente no es tan relevante. Entonces hacemos esto y de hecho aquí pues podemos precisamente contar ya, F puede ser por ejemplo una expresión, o sea aquí podemos meter, pero una expresión necesariamente entre paréntesis, ¿no? Porque aquí lo que está diciendo es que si tú metes una expresión que va a tener una suma o algo así, tiene que ser entre paréntesis, no puede ser de otra forma, ¿no? Que eso, bueno, es una restricción de esta gramática, pero igual, si nosotros queremos algo más general, pues podríamos también quitársela y ver cómo la acomodamos. Entonces, esto es factible. Y bueno, y ahí se queda igual, ¿no? Porque ya son los terminales. Entonces, lo que hicimos acá otra vez, esto de acá implica la precedencia. Primero va a ser la operación, o sea, lo que está más abajo es lo que se va a aplicar primero, ¿no? En el árbol, en la operación. Entonces, primero vamos a aplicar el producto. De hecho, primero vamos a aplicar los paréntesis, después el producto y después la suma. Entonces, así vamos a estar trabajando con esto. Entonces, eso es una forma de empezar a eliminar la ambigüedad. Pero como decíamos, vamos a tener problemas porque va a haber lo que se va a llamar ambigüedad inherente. Entonces, en este caso vamos a decir, o sea, aquí lo que es ambiguo es lo que es ambiguo es la gramática, ¿no? Porque de hecho, podríamos comprobar que si lo hacemos de manera adecuada, estas dos gramáticas son equivalentes, es decir, la gramática del lenguaje generado por esta gramática y el lenguaje generado por esta gramática son los mismos, solamente que pues en este caso la interpretación, la semántica que se le da a la lectura bajo el árbol de las cadenas es distinta, bueno, no es ambigua, vaya, ¿no? O sea, solamente tengo un árbol para cada cadena. O sea, las cadenas son las mismas, pero aquí tengo varios árboles para una cadena y aquí tengo solamente un árbol para cada cadena. Pero sí va a haber, o sea, va a haber lenguajes, en particular lenguajes libres de contextos, que van a ser inherentemente ambiguos. O sea, el lenguaje va a ser ambiguo en sí mismo. Y por lo tanto, si el lenguaje es ambiguo, entonces toda gramática que tenga ese lenguaje, toda gramática que produzca ese lenguaje, va a ser necesariamente ambiguo. O sea, la definición de ambigüedad inherente, es decir, un lenguaje va a ser inherentemente ambiguo, si toda posible gramática que se le pueda asignar a ese lenguaje, generar ese lenguaje, es ambiguo. O sea, no vamos a encontrar ninguna gramática que no sea ambigua, ¿no? Y por lo tanto, pues entonces en este caso vamos a tener ambigüedad sin poder hacer nada. Entonces, la ambigüedad puede ser la propiedad de algunos lenguajes. En este caso, este lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de la aritmética en general, no va a ser ambiguo, de hecho no queremos que sea ambiguo, está definido para no ser ambiguo desde las matemáticas. Los lenguajes de programación también hay que pensarlo, pues no queremos que sean ambiguos para que precisamente no den varias interpretaciones. Un lenguaje de programación ambiguo pues va a ser problemático, no puedo decir menos. Entonces ahí también no queremos que sean ambiguos. Y bueno, otros, en general, pues muchos lenguajes no van a ser ambiguos. Los lenguajes formales, digamos estrictamente formales, no van a ser ambiguos, pero vamos a tener lenguajes que sí, en particular, por ejemplo, nosotros podríamos pensar en el lenguaje ambiguo por antonomasia, que va a ser el lenguaje humano. El lenguaje humano es un lenguaje ambiguo, inherentemente ambiguo, porque precisamente permite varias interpretaciones, entonces ahí no vamos a poder hacer nada, es decir, no vamos a encontrar una gramática, por ejemplo, el español, que nos dé, que no sea ambigua. Todas las gramáticas del español tienen que ser ambiguas porque pues no hay de otro lenguaje natural es así. También hay otros lenguajes más abstractos, por ejemplo, vamos a tomar este lenguaje que está acá, que es un poquito raro, pero precisamente este lenguaje, si lo definimos así, como el lenguaje, la unión de estos dos lenguajes, el lenguaje que contiene a y B n veces y a C y D m veces, y el lenguaje que contiene a y a D n veces y a B, C, m veces, o sea, son, o sea, A y D tienen que pasar el mismo número de veces que B y B y C el mismo número de veces. En el segundo lenguaje, en el primero, A y B aparecen el mismo número de veces y C y D el mismo número de veces. Entonces, es un lenguaje porque es la unión de dos lenguajes, de hecho, de dos lenguajes libres de contexto, ¿no? Entonces, son un lenguaje un poquito raro, pero es un ejemplo típico de lenguaje ambiguo, ¿no? Este lenguaje es inherentemente ambiguo porque toda gramática que le asignemos va a tener va a tener al menos dos formas de hacer los árboles, ¿no? Porque precisamente va a poder, o sea, dada una cadena de este lenguaje, lo que va a hacer es primero, pues, ver que A y B sean iguales, o sea, puede comprobar eso, o sea, que A y B sean iguales, o que sean distintos, y después que C y D sean iguales, o bien que A y D sean iguales, o que B y C sean iguales, ¿no? Distintos. Entonces aquí la idea es que puede, precisamente en base a esta unión, puede checar, o primero esta igualdad de A con B, o primero la igualdad de A con N. Entonces ahí tenemos
que no va a poder haber otro árbol, o sea que más bien siempre vamos a tener al menos 2 árboles para cada operación. O sea, un árbol que cheque primero esto, o sea, como que se derive por acá, y un árbol que cheque los extremos. Entonces, este lenguaje en particular es inherentemente ambiguo. Como decía, otro lenguaje inherentemente ambiguo es el lenguaje humano, y en general, pues estos lenguajes inherentemente ambiguos van a ser, pues, más o menos como es. No tanto, pero sí. Nosotros, de hecho, pues en general vamos a trabajar con lenguajes que tratan de no ser ambiguos. Como decía, los lenguajes formales, los lenguajes de programación, pues no quieren ser ambiguos, ¿no? Porque ser ambiguos, un lenguaje de programación ambiguo, pues no nos o sea, va a dar resultados bien raros, ¿no? Va a dar cosas, o sea, un programa te va a dar 2 cosas al mismo tiempo y entonces eso no queremos que pase, ¿no? En todo caso, cuando precisamente no podemos interpretar algo, pues, o sea, lo que va a sacar la gramática es que no lo va a aceptar, va a ser un error de sintaxis, no va a aceptar la cadena dentro del lenguaje, entonces eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, pero, como decía, sí va a haber lenguajes ambiguos, inherentemente ambiguos, pues con esos lenguajes no hay mucho que hacer, ¿no? Uno de ellos, como decía, es el lenguaje humano, y por eso el lenguaje humano pues es tan complicado, porque pues precisamente de hecho tiene muchísima ambigüedad, ¿no? Es de hecho parte de lo que lo hace divertido hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ahí tenemos precisamente esto de acá, ¿no? Entonces, no sé si te queda alguna duda, digamos, con esto acabaríamos, como vimos, pues esta primera parte como de introducción a las gramáticas, a los lenguajes y las gramáticas libres de contexto. En particular, pues hemos visto que la única forma que tenemos de definir hasta ahora, por lo menos, un lenguaje libre de contexto es por medio de su gramática. Y por lo tanto, pues nos hemos fijado muchísimo en su gramática. De su gramática, pues definimos, bueno, hicimos ya la estructura de las reglas, de sus producciones, vimos precisamente los métodos para poder determinar si una cadena pertenece al lenguaje a partir de la inferencia recursiva o de las derivaciones o también de los árboles, ¿no? De hecho, también los árboles es una forma de ver que una cadena pertenece al lenguaje. Vimos, de hecho, derivaciones por la izquierda, por la derecha. De hecho, concluimos que las derivaciones por la izquierda son equivalentes a los árboles. Vimos también la extensión de las derivaciones, que esto va a ser muy, muy importante. La vamos a estar ocupando. También esta forma de extensión la vamos a ocupar un poquito más adelante. Y vimos los árboles, vimos la relevancia de los árboles. Y con los árboles, pues precisamente definimos ambigüedad y vimos su equivalencia con las derivaciones, particularmente con las derivaciones por la izquierda. De hecho, vimos que las derivaciones por la izquierda, tanto los árboles como las derivaciones por la izquierda, nos van a permitir determinar ambigüedad. Y bueno, vimos ahorita, ya con eso acabamos, que cuando tengamos ambigüedad, y no tenemos ambigüedad inherente, pero sí solo ambigüedad a secas, vamos a decirlo, podemos reducir esta ambigüedad, podemos eliminar esta ambigüedad buscando una gramática que precisamente pues opere la precedencia de manera adecuada, ¿no? Que son dos motivos de ambigüedad. Y va a haber casos, estos sí son los casos complicados, donde tengamos ambigüedad inherente. En este caso sí, el lenguaje en sí mismo es inherente, entonces no va a haber gramática que permita eliminar esa ambigüedad. Entonces no sé si te queda alguna duda, alguna pregunta sobre esto. O sea, esto es en resumen muy rápido lo que hemos visto. Gramática libre de contexto, que definen los lenguajes, las derivaciones, la inferencia recursiva, los árboles, todo eso nos da la pertenencia de una cadena al lenguaje, por lo tanto nos ayuda a definir el lenguaje de la gramática. Y bueno, ahorita creo que no lo vimos, pero todo lenguaje lenguaje libre de contexto, perdón, va a ser un lenguaje de una gramática libre de contexto. Vamos a ver otra forma de definir los lenguajes libres de contexto y vamos a asociarlo. Pero pues en general hasta ahorita lo único que tenemos para definir lenguajes libres de contexto va a ser su gramática. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Todo bien? No veo preguntas, entonces, digamos, como para seguir, todo bien. Entonces, ahora, ya que tenemos esto de las gramáticas, de hecho, esta es la primera introducción, que es ver como lo general de la gramática, cómo los vamos a operar. Los vamos a operar con derivaciones, con inferencia recursiva, con árboles, y vamos a tener cuidadito con la ambigüedad, ¿no? Cuando tenemos una gramática ambigua, pues vamos a tratar de reducir esa ambigüedad. Pero ahora vamos a ver algo que va a ser sumamente importante, que son lo que se conoce como las formas normales. Vamos a ver, de hecho, 3 formas normales: la forma normal simplificada o forma normal estándar, la forma normal de Chomsky y la forma normal de Greibach, ¿no? Entonces vamos a ver esas 3 formas normales. Esas formas normales, básicamente, en resumen, son formas que va a tomar la gramática para, digamos, para tener ciertas propiedades, o sea, como por ejemplo, pues que no tenga producciones anómalas, etcétera, etcétera. Y esas formas son importantes. Por ejemplo, la forma normal de Chomsky nos va a permitir
introducir un algoritmo para hacer parseo de las cadenas a partir de las gramáticas. Entonces, va a ser importante, ¿no? O sea, a partir de estas formas normales. Y como decía, pues vamos a ver cómo construimos estas formas normales, ¿no? Porque precisamente lo que puede pasar con las gramáticas, vamos a hablar un poquito antes de pasar a esto, vamos a hablar un poquito de gramáticas en general, ¿no? O sea, como de los problemas que pueden tener las gramáticas, ¿no? Porque pensemos en nuestra gramática, o sea, yo puedo tener una gramática de este estilo, voy a pensar en la gramática que hemos estado poniendo, que sería 01, S, 1, y bueno, aquí podemos poner, no sé, 1S0. Vamos a poner así, 1SP. Y nos vamos a poner aquí, por ejemplo, X, ¿no? Si nosotros podemos hacer algo así, podemos, por ejemplo, poner después, bueno, S, no sé, B deriva en 0,1, por ejemplo. No sé decir algo. O epsilon también podemos poner aquí. Bueno, deriva en 0 en epsilon. Y no sé, por ejemplo, ¿qué más? Podemos poner acá A deriva en 1. Y esto, pues, hasta cierto punto es una gramática. O sea, bueno, es una gramática, está bien definida como gramática, pero vamos a notar varios problemas. Nos vamos a notar, por ejemplo, bueno, el primer problema que vamos a notar es que yo metí un símbolo que puse aquí como X, que es un símbolo que o sea, que sí puedo generar, o sea, pues si lo pensé como un árbol, pues lo genero hacia X, pero después no hay ninguna regla que vaya de X hacia otra cosa, entonces como que me quedo atorado acá, y este no es un símbolo terminal, entonces como que me quedo atorado en algo que no es un terminal, o sea, este símbolo X es parte de las variables, entonces aquí no tengo una forma de llegar a un terminal, entonces como que este símbolo está de más, ¿no? O sea, si por ejemplo, si yo aplico digamos, no necesariamente estas reglas, pero si aplico otras reglas, como, no sé, S deriva, o sea, mis símbolos terminales son 0 y 1, entonces yo aplico acá 0, S1, y después pongo acá X, pues X no es parte de, o sea, si mi alfabeto terminal es 0, 1, y solo admite cadenas de 0 y 1, entonces, pues esta cadena, o sea, haciendo la definición de cadena producida por un árbol, esta cadena U0X1, no es parte, o sea, no debería ser parte de este lenguaje. De hecho, esta X no nos sirve. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que esta X como que no cierra, como que no termina, ¿no? O sea, siempre va a haber algo aquí que falte. Entonces, esta X está de más. De hecho, nunca lo voy a usar, ¿no? Porque siempre voy a tener que usar, siempre voy a hacer parseo de cadenas que no tengan X. Por ejemplo, no sé, esta de acá. Entonces, pues nunca voy a usar este símbolo. Entonces, este es un símbolo inútil porque no se usa, nunca se expande, ¿no? Otro símbolo que tengo problema es este de acá, ¿no? El A. De hecho, toda esta regla tiene problema, porque si bien, pues sí produce, o sea, aquí lo que tengo es que este produce un símbolo terminal, lo que va a pasar es que nunca puedo llegar, o sea, aquí produce 1, nunca puedo llegar desde ese, hasta acá no puedo hacer que mi símbolo inicial llegue a A. Entonces, ese también es un símbolo problemático porque no puedo hacer que llegue a A. Un tercer símbolo también problemático podría ser el épsilon, en menor medida, pero pues es que el épsilon lo que hace es tener cadenas que terminan nulas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo corregimos estos errores. Porque lo ideal, o sea, nosotros podemos identificar este tipo de símbolos, los símbolos inútiles, vamos a llamarle, que son los símbolos que nunca llegan a un terminal o que no podemos llegar a ellos desde el inicial. De hecho, esta va a ser nuestra definición de símbolo inútil, ¿no? Entonces, aquí no tenemos nada de eso, pero precisamente queremos mecanizar este procedimiento para que si tenemos una gramática, pues mecánicamente una computadora, un algoritmo pueda pues identificar estos elementos, ¿no? Entonces es lo que vamos a llegar a hacer. Ahorita vamos a quedarnos con la definición de símbolo útil, ¿no? Símbolo útil, con eso vamos a definir el símbolo inútil. Entonces, si un símbolo útil da una gramática libre de contexto, un símbolo útil, que va a ser un símbolo ya sea de una variable o un terminal, pues va a ser útil si existe una derivación que va a partir del inicial, que va a pasar por ese símbolo en n pasos, va a pasar hacia ese símbolo, se va a derivar en ese símbolo, y en otro n pasos va a llevar un terminal. De hecho, pues lo que estamos diciendo acá es la primera parte, o sea, la parte de S deriva en n pasos hacia alfa x, b, es que ese símbolo es útil, todo símbolo es útil, siempre que sea alcanzable, ¿no? Siempre que podamos llegar desde el inicial hasta él. Y la segunda parte, que es, bueno, ahora estando en X, deriva hacia el terminal, nos está diciendo que de ese símbolo,
pues llega hacia el terminal siempre. Si tu símbolo no llega hacia el terminal, entonces no va a ser útil. De hecho, todo símbolo que no es útil va a ser un símbolo inútil. Básicamente, todo símbolo que no podamos alcanzarlo desde el inicial, o todo símbolo que nunca podamos derivarlo hacia un final, hacia un terminal, va a ser símbolo inútil. Y aquí tenemos pues, un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos S de X, Y, 0, pues tenemos un símbolo inútil, que es en particular Y, porque Y nunca deriva. O sea, de hecho, yo te voy a tener la derivación S, X, Y, pues va a quedarse igual porque nunca puedo derivarlo hacia un terminal. De hecho, esto incumple la segunda parte de acá. Nunca vamos a tener una derivación que me llegue hacia ese terminal. En particular va a haber dos símbolos útiles. Bueno, va a haber varios símbolos útiles que son inherentemente útiles, por decirlo de alguna forma. El símbolo inicial siempre va a ser útil, ¿no? Porque siempre podemos llegar a él desde el inicial, porque es el inicial. Trivialmente llegamos al inicial desde él en 0 pasos, ¿no? De hecho, por la definición recursiva de la extensión, pues llegamos de S a S en 0 pasos. Entonces, ese siempre va a ser útil. Otros símbolos útiles, en general, pues van a ser los terminales, porque precisamente, pues, como quiero llegar a un terminal, pues siempre voy a estar en un terminal acá, ¿no? Entonces, los símbolos inherentemente útiles van a ser los iniciales y los terminales, y las variables que no sean iniciales van a ser los que tenemos que ver si son útiles o no, ¿no? Y como decía, bueno, aquí tenemos este símbolo de acá es inútil, porque no llega a ningún terminal, y como lo veíamos acá en el ejemplito, pues tenemos también un símbolo inútil, que es este de acá, porque nunca puedo llegar del terminal a este. Entonces aquí tenemos los dos casos, el símbolo X que nunca llega a terminal y el símbolo A que nunca puedo acceder a él desde el inicial. Entonces son símbolos inútiles y la idea es precisamente eliminarlos. O sea, de hecho, los símbolos que nunca son alcanzables, los símbolos inalcanzables se llaman, pero les vamos a dar nombre, pues simplemente podemos eliminar estos símbolos, no podemos eliminar estos símbolos de acá, ¿no? Y todas las reglas, toda la regla, porque esta regla ni siquiera la voy a usar, entonces la podemos eliminar. Los símbolos que no son, o sea, que nunca derivan, que nunca llegan a, los símbolos que no derivan básicamente, se llaman, esos van a ser un poquito más difíciles, porque por ejemplo yo puedo tener, no sé, puedo tener entre estas reglas, S deriva en XB, ¿no? Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer es también eliminarlas, porque si bien B deriva, por ejemplo, B deriva en 0, pues siempre que yo tenga, siempre que aplique esta regla, voy a tener una regla de la forma XB, ¿no? Y bueno, B sí termina, pero X no termina, entonces voy a tener una cadena que va a ser un símbolo raro, un símbolo no terminal y un terminal, entonces esto es una cadena de lenguaje. Entonces estas reglas también voy a tender a eliminarlas. Pero vamos a checar cómo las eliminamos de manera efectiva, no de manera eficiente con un algoritmo recursivo. Entonces, precisamente vamos a definir estos dos símbolos, los símbolos que generan, que son aquellos símbolos tales que pues precisamente existe una derivación desde ese símbolo hacia una cadena terminal, cualquiera que esta sea. O sea, W es una cadena terminal, no necesariamente de lenguaje, sino puede ser una subcadena de una cadena de lenguaje, entonces es un símbolo que genera. Y los símbolos alcanzables, pues son, o sea, aquí de hecho estamos usando las dos partes, ¿no? Los símbolos terminales son esta parte de acá, y los símbolos alcanzables son esta parte de acá. Entonces acá teníamos los símbolos alcanzables, van a ser todos aquellos símbolos que desde ese yo los puedo alcanzar, puedo derivar hacia ellos en n pasos, de S hacia X, ¿no? Ya sea con contexto o sin contexto, puedo derivar hacia ellos. A y B son el contexto, son las cadenas que pueden aparecer a la izquierda y a la derecha, ¿no? Según vayamos expandiendo S. Pero precisamente es alcanzable mientras pues, precisamente podamos llegar a él desde S. Y pues diríamos que un símbolo no genera cuando pues no pasa esto, no podemos hacer que llegue a un terminal, o que un símbolo es inalcanzable o no alcanzable, cuando no puedo alcanzarlo, no puedo llegar a él desde el inicial. Y de hecho, pues no son lo mismo, no se puede haber símbolos que generan, de hecho el símbolo que teníamos acá, que era el símbolo A, que ya lo borré, pues es generante, ¿no? Porque genera uno, pero es inalcanzable porque no lo puede alcanzar. Y de hecho, pues X es lo contrario, ¿no? X genera, pero X es alcanzable, pero no genera, ¿no? Entonces tenemos esos casos. De hecho, pues básicamente la interacción de ambos símbolos es vacía porque todos los símbolos terminales, pero todos los símbolos que generan, pues no son, que no generan, pues son, bueno, pueden no ser alcanzables, que sea un símbolo muy raro, pero bueno, entonces, sí, en general no son lo mismo, no son diferentes. Entonces, tenemos esos, los símbolos en general, los alcanzables, y nos vamos a fijar en aquellos que no generan y aquellos que son inalcanzables. Y vamos a definir una proposición que nos va a decir, bueno, entonces, si tenemos una gramática libre de contexto,
un símbolo es útil si genera y si alcanza. De otra forma es inútil, ¿no? Y esta proporción pues es trivial, ni la vamos a demostrar porque pues por la misma definición de símbolo útil, sabemos, o sea, la parte de generar está acá a la derecha y la parte de alcanzable está acá a la izquierda. Entonces, es trivialmente, lo que estamos diciendo es que la utilidad se define tanto en términos que generan y en términos que alcanzan. Todo símbolo útil va a ser alcanzable y generante. Entonces, todos los símbolos inútiles van a ser aquellos que no sean o alcanzables o generables. Entonces, si un símbolo va a ser inútil si no genera, o bien si es inalcanzable. Podrían ser los dos casos, que no genere y que no es alcanzable, también podría ser, pero como decía, esos van a ser los más raros, ¿no? Porque son símbolos que, o sea, van a ser símbolos, no sé, o sea, un símbolo que no genere y que no sea alcanzable, pues sería un símbolo, por ejemplo, si tenemos esta gramática, podemos poner aquí un símbolo raro que sea Z, que genere, por ejemplo, este, ¿no? ZZ, o sea, que sea recursivo. Es un símbolo que no lo puedo alcanzar desde ese, pero que tampoco genera, ¿no? Se queda como en un ciclo, entonces es un símbolo que no es ni uno ni otro. Y por lo tanto, como en particular no es ni alcanzable ni generante, entonces pues es inútil. Vamos a ver este ejemplito, ¿no? Este ejemplito muy simple. Tenemos aquí esta gramática, que es S deriva en XY, o 0X o 1X, ¿no? Y bueno, X deriva en 1 o en epsilon, y Z deriva en 0 y en epsilon. De hecho, aquí podemos identificar los símbolos inalcanzables, que son Z, o sea, porque no tengo ninguna forma de llegar de ese Z, o sea, ni pasando por X, ni nada, ni directamente, entonces Z es inalcanzable. Y los símbolos que no derivan, pues son Y, porque no tengo ninguna regla que me lleve hacia Y. Entonces, estos son los símbolos que tengo. Y de hecho, aquí, así muy rápido, déjenme ya para acabar la clase, que ya se nos va el tiempo. Si tengo esta gramática, vamos a ver acá, tenía la gramática S, este es S, deriva en XY, creo que sí. Luego deriva en 0X, perdón, y 1X, ¿no? Ya con esto acabamos. Y luego en 1X. Y después teníamos X deriva en 1 epsilon. Y Z deriva en, ¿qué le había puesto? En 0, ¿no? Este es 1. En 0 y no importa. De hecho, pues lo que vamos a hacer, vamos a ver que este lenguaje, el lenguaje de esta gramática, esta es mi gramática, es el lenguaje que siempre inicia con 0, 1 y que después tiene puros 1, ¿no? O sea, que tiene, de hecho que termina, porque nada más tiene, de que 1 más veces. O sea, es este lenguaje, ¿no? Este es el lenguaje que tiene, porque precisamente X ya nunca deriva en nada, o sea, porque aquí nunca puedo terminar, y pues este es inalcanzable. Si eliminamos estas dos reglas, o sea, esta y esta, vemos que el lenguaje no cambia, el lenguaje sigue siendo el mismo. Entonces, llegamos a una gramática, que hecho va a ser nuestra forma normal, estándar, nuestra forma normal simplificada, que genera el mismo lenguaje. Entonces, la idea es precisamente tomar esa gramática que elimine esas producciones que están de más para poder obtener, o sea, que obtenga el mismo lenguaje, pero que sea una gramática más simple. Entonces, con esto que hicimos ya tenemos esto de acá, ¿no? Obviamente, pues puede haber casos más complicados y por eso queremos automatizar esto, que sería ya lo que vamos a seguir haciendo, vamos a definir el algoritmo para automatizar estos procesos, porque queremos que lo haga la máquina, no nosotros, entonces vamos a automatizar eso. Y bueno, pero ya vemos que precisamente podemos hacer eso. De hecho, vamos a definir lo que hicimos ahorita, la gramática que no tenga ni símbolos inútiles, bueno, más otras cosas, va a ser parte de una gramática normal, simplificada o normal estándar, ¿no? Entonces, no sé si usted quiere alguna duda, alguna pregunta. Vamos a dejarle por aquí.